Muy buenas noches, pueblo salvadoreño. Bienvenidos al espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 25 de agosto de 2021. Un día que vamos a hablar de temas de energía. Vamos a estar conversando también sobre estas reformas aprobadas a la ley de CEL, que obviamente van a permitir dar este primer paso para transformar todo el sector eléctrico del país con la aprobación de esta reforma a la ley de CEL, y por supuesto se crean las bases también para transformar todo el sector energético. Esta noche nos acompaña Daniel Álvarez, presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Armando. Muchas gracias por estar aquí y también a todo el pueblo salvadoreño por mirarnos. Por supuesto. De hecho, queremos arrancar con una nota introductoria para darle un poco de contexto al pueblo salvadoreño. Y es que les cuento, con 63 votos se aprobó las reformas a la ley orgánica de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa CEL. Las enmiendas son el primer paso para transformar el sector energético de nuestro país. Quiero que vean la siguiente nota. La ley orgánica de CEL data de 1948. Con las reformas se está modernizando el funcionamiento de la institución y regula el quehacer de las subsidiarias para que sean conocidas como públicas, además de normar para que las concesiones sean legales, transparentando el funcionamiento de CEL, contrario a cómo se administró la autónoma en el pasado. Necesitamos robustecer al ente que va a dictar la política energética en este país. Así como lo mencionaban, estas reformas van a traer transparencia, van a traer una mejor fiscalización para todas las sociedades dentro de CEL, para que pueda existir mayor transparencia y evitar cualquier caso de corrupción. La CEL va a poder eficientizar también los recursos y así también lograr que la matriz energética se diversifique en nuestro país. CEL podrá desarrollar, conservar, administrar y utilizar los recursos energéticos, para lo cual no requerirá de concesión. Pero si un privado desea invertir, deberá hacerlo mediante aprobación de la Asamblea Legislativa. En el Pleno, los diputados señalaron el mal manejo que realizaron los gobiernos anteriores con CEL y las subsidiarias de esta. Se va a reconocer estas filiales como parte del Estado, que por muchos años fueron catalogados como cajas chicas de los gobiernos anteriores. La GEO, en el gobierno anterior, fue dirigida por Claudia Sánchez Villatoro, hija del presidente, nieta del presidente Sánchez Serén. A una de sus subsidiarias, la GEO, la quisieron privatizar a través de otro mecanismo y tuvimos que irnos a un litigio internacional donde gastamos millones de dólares para poder recuperar la soberanía o el control de dicha empresa. CEL genera el 50% de la energía en el país. Con las modificaciones a la ley orgánica de la institución, se pretende contribuir a diversificar la matriz energética y tener un rumbo certero de la política energética del país, además de generar inversión y sentar las bases para que la población tenga un impacto positivo en el suministro de energía eléctrica. A ver, Daniel, quizás para que el pueblo salvadoreño también comprenda, estas reformas son históricas en la CEL. Claro que sí, creo que de hecho quiero comenzar contando el por qué razón se hizo este cambio a la ley de CEL, cómo origina este cambio. Es algo histórico precisamente porque desde los gobiernos de Arena lo que se pretendía era privatizar todo el sector eléctrico. Y en ese momento todos los activos del sector eléctrico eran de la CEL y todo era coordinado y manejado por la misma CEL, en donde primero vino y prácticamente se destazó toda la institución y se privatiza toda la distribución de energía eléctrica. En El Salvador en este momento toda la distribución de energía eléctrica pertenece a los privados. También viene y nace y crean, desarman todo esto y crean las subsidiarias, lo que el gobierno del Frente le llamó Grupo CEL. Eso no existía, sino que se desarmó en el tiempo de la privatización, en el 96, en donde separan a ETESAL, en donde separan a la división geotérmica de la CEL, que hoy es la GEO, separan a las pequeñas centrales hidroeléctricas, que es EXA, y las dejan con un régimen de privados, siendo un capital del Estado, en donde por esa razón tenían la habilidad que lo que hicieron con CELENEL
por no tener una claridad en las concesiones, por no tener una claridad de cómo se iba a manejar este híbrido extraño que estaban creando en ese momento, que era cumplir el objetivo de privatizar todo el sector de energía en El Salvador, y no lo concretaron. Y crearon un desorden, un híbrido extraño en donde había participación del Estado, en donde había en un mercado que lo habían dejado aperturado para que solo viniera y se manejara por el libre mercado. Un desorden prácticamente. Vino los gobiernos del frente, pudieron arreglar ese desorden, no lo hicieron exactamente porque vieron una excelente herramienta para utilizar las subsidiarias de la CEL como caja chica, no para el Estado, sino que para sus bolsillos. Eso es todavía peor. Bueno, de hecho, vi la noticia de que la nieta de Sánchez Serén ya está asilada también en Nicaragua, o ya le dieron la nacionalidad, ya no son salvadoreños, y también ella estuvo dentro de estas subsidiarias y nunca se dio de cuenta nadie. ¿Por qué razón? Porque tenían un régimen privado y la potestad de una Corte de Cuentas, si bien su ley dice que puede ingresar a revisar fondos del Estado, pero ¿bajo qué normativa, bajo qué parámetro va a ir a revisar las subsidiarias de la CEL, si en realidad tienen un régimen privado y son de capital público? Entonces, sus compras, por ejemplo, un régimen privado no lo rige la LACAP, claro, que iban a ir a ver órdenes de compra, pero ¿cómo iban a verificar? No habían procesos de licitación transparentes, no habían procesos ni parámetros como para poder medir en qué estaban gastando el dinero. De hecho, tenían tarjetas de crédito, le he dicho incontables veces, ya es algo que ya tiene en sus manos la Fiscalía, ya lo está investigando, obviamente. Entonces, todo esto, y a raíz cuando encontramos este desorden, uno de los principales tareas que nos dio el presidente era precisamente combatir estas prácticas del pasado, y una manera de poder combatirlo y que a pesar de la trascendencia de los gobiernos ya se le da a la CEL y a las subsidiarias el reconocimiento de lo que son, que nunca lo habían tenido. O sea, cuando les convenía eran empresas de capital público, pero cuando no les convenía para sacar tarjetas de crédito eran de régimen privado. Ahora ya no. Ahora la CEL reconoce que existen estas sociedades que en su momento era para venderlas, trataron con la GEO, hicieron otro desorden, en donde vino, y como bien lo decía uno de los diputados de la comisión en el Pleno, se gastaron millones porque nadie verificó el cómo se dio esto dentro de la GEO. Es decir, se vino a ordenar básicamente. Exactamente. La CEL se vino a ordenar reconociendo la existencia de este capital público que tiene un régimen distinto, porque en su momento la tarea de los gobiernos de Arena era vender el motor económico del Estado, pues, llámese sector eléctrico. Eso es lo mismo que hicieron con Antel, con la CEL no lo lograron terminar. Entonces, la Ley General de Electricidad está desfasada, no está acorde a la realidad que nosotros tenemos. Por eso somos uno de los países en Centroamérica con el precio de la energía más alto. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene un ente rector sobre el sector energético. Entonces, este desorden, lo vimos, obviamente, repito, aquí se trata de corregir los errores de pasado y no cometer esos errores. Ese es el cambio que el presidente ha pedido y con nosotros como funcionarios tenemos que hacerlo. Entonces, se le da la calidad a las subsidiarias en número uno, y se le da la herramienta a la Corte de Cuentas para que pueda fiscalizar de una manera correcta con un responsable, que es la misma CEL, para que ya no vuelvan a pasar todos estos abusos que cometían dentro de las subsidiarias. Hubo algunos diputados que quisieron malinformar al pueblo salvadoreño, como por ejemplo la diputada Anabel Belloso, donde decía que CEL lo que quería era no pasar por la Asamblea Legislativa para las concesiones. Tal vez si le puede explicar, Daniel, al pueblo salvadoreño que esto en efecto no es así. Obviamente, ella lo tomó sumamente político, transversó toda la información adrede, porque incluso dentro de la comisión se les dio la palabra a la oposición para que opinaran, para que dijeran sobre todos estos temas. Tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad de hacerlo, en lugar de que se aclarara el tema y que hubiera un verdadero debate técnico. Ella lo giró a un tema sumamente, no sé si porque no lo entendió, es muy probable, porque todo lo que explicó es todo lo contrario de lo que dijimos dentro de la comisión. Aquí lo que se está haciendo es, la CEL ha estado operando todo este tiempo sin reconocimiento de las concesiones. ¿Por qué razón? Cuando nace la CEL, en 1948, que nace la ley de CEL y se empiezan a construir las hidroeléctricas, obviamente era el Estado puro
haciendo un proyecto para el Estado, que eran las hidros. Entonces, por su naturaleza, por ser del Estado, el mismo Estado no se puede conceder concesiones, porque ¿de quién son las concesiones? Del Estado. Entonces, aquí lo que se está haciendo es reconociendo que la CEL, ser institución de Estado, no necesita una concesión porque ya es el Estado en sí mismo. Lo mismo con las empresas subsidiarias, en donde como se les da el reconocimiento dentro de la ley de CEL, que nunca se les había dado, porque desde 1948 no la tocaban, insisto, en los gobiernos de Arena, porque su objetivo era privatizar todo el sector, y en los gobiernos del Frente vieron una cajita chica, abierta, con unas herramientas muy atractivas para robar, y eso fue lo que lo hicieron. Por eso, repito, el tema de Funes diciendo que él no sabía lo que hacía el presidente de CEL y el presidente de CEL diciendo que no sabía lo que hacía el presidente de GEO. Es ridículo. Entonces, aquí se reconoce que la GEO es una institución con régimen privado, pero con inversión pública. Y los dueños de las acciones de la GEO es CEL. Entonces, desde ese momento se convierte en una institución brazo del Estado, con un régimen distinto, pero que tiene concesiones. Los pozos geotérmicos operan desde 1970 y pico. O sea, tiene más de 40 años funcionando la GEO y había un limbo en las concesiones que no reconocían lo que la GEO ya estaba haciendo de hecho, porque lo quisieron vender por el desastre que cometieron con Selenel, porque le subieron el valor de las acciones para poderlo vender más caro, algo que ya era productivo, etcétera. Eso realmente todo el mecanismo que estaba hecho en CEL era para robar, y lo ha demostrado la historia, en donde tuvimos la ex El Chaparral, porque eso ya no existe, ahora es 3 de febrero, con la CAP. Imagínate que con la CAP pudieron robar 750 millones de dólares, malversar 750 millones para ese proyecto. Imagínate tú lo que hicieron, mejor dicho, dentro de las subsidiarias, tanto de TESAL como de GEO y de INE. Claro. A ver, vamos a hacer la primera pausa, Daniel, y al regresar también vamos a contarle al pueblo salvadoreño que esta reforma también viene a que CEL como tal pueda crear nuevos proyectos y no solo se enmarque en lo hidroeléctrico, sino que ya puedan apostarle a más fuentes de energía renovable. ¿Y por qué se dice que es el primer paso para transformar el sector energético de nuestro país? Quédese con nosotros, pueblo salvadoreño, ya regresamos. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Disfruta por primera vez en televisión nacional la Liga de Ascenso que promete más emociones en nuestro país. 20 equipos, 20 sedes y una afición que verán nacer las estrellas de nuestro fútbol. Deportes Canal 10 y la Segunda División de El Salvador presentan la segunda Torneo Apertura. Sigue de cerca y sé parte de la afición, solo por Canal 10. Gracias por continuar con nosotros, pueblo salvadoreño. Ya son las 8 de la noche con 19 minutos. Este día conversando con Daniel Álvarez, presidente de CEL, sobre estas reformas históricas a la ley de CEL que aprobaron los diputados como un primer paso para transformar el sector energético de nuestro país. ¿Por qué se le dice que es primer paso, Daniel? Bueno, de hecho es la institución del Estado que genera
el 50% de la energía. El primer paso para poder lograr una verdadera independencia en el sector eléctrico, puesto que no la teníamos. Hemos visto muchísimas noticias en donde salen hablando de tonteras los diputados de Guatemala, diciendo que nosotros dependemos de ellos. No es así. Y es precisamente lo que estamos haciendo es eso, dándole una verdadera independencia al sector eléctrico y al sector energético para el país, poder tener herramientas para poder que tengan beneficio el pueblo salvadoreño, el desarrollo. Si no hay energía eléctrica, no hay desarrollo. Entonces tenemos que tener el control de la energía eléctrica y del sector energético para poder generar desarrollo, para poder generar inversión y para que el salvadoreño podamos tener precios competitivos de la energía eléctrica. Entonces, realmente es histórico porque, como repito, Arena vino y quería destrozar el sector eléctrico, quitándole toda la independencia del Estado para vender el recurso que es nuestro, la hidroeléctrica trabaja con el agua del Salvador, la geotermia trabaja con el vapor del Salvador. Ya no es así. Y el Frente, obviamente, no arregló el desastre que había creado Arena. Nosotros le estamos tomando en 30 años que no se había tocado esto, 30 años de desorden, 30 años de depender de factores externos para el país. Hoy lo estamos arreglando y estamos dando el primer paso con la ley orgánica de la CEL, que es la institución del Estado que tiene el 50% de la generación y el 100% de la transmisión. Ahora bien, el sector como tal nunca se ha tocado, de pronto por temor a que se pudiera cambiar ese status quo o porque realmente había algunos intereses que se podían tocar. Claro que no querían tocarlo. ¿Por qué? Porque el sector energético tiene tantos recursos y es tan amplio que perfectamente con las herramientas que tenían en el pasado, que nosotros estamos dando ese cambio en este momento, para ya que no vuelva a pasar lo que pasó durante todos estos 30 años. Así como estaba el sector y el disque libre mercado, porque no lo era, había privilegios para ciertos actores del sector, habían empresas que había fundado el mismo Frente, en donde la Geo le vendía energía a esta empresa y la comercializaba a un valor más alto, y lo que se trasladaba en el beneficio eran estas empresas y no al pueblo salvadoreño. Entre ellos mismos. Exactamente. Uno creó la herramienta, vendió parte del sector, le quitó la autonomía a la CEL diciendo que era parte era un actor más del mercado. O sea, imagínate lo que estaban diciendo en el gobierno de Arena, que la CEL era un actor más del mercado, cuando es el Estado. Es el propio Estado. Exactamente. Claro. Y el Frente vino y utilizó las herramientas mal hechas y mal adecuadas que no lograron su objetivo los gobiernos de Arena, y vinieron y no lo arreglaron. Se beneficiaron ellos y no beneficiaron para lo que nosotros estamos aquí, que beneficiar el bolsillo del pueblo salvadoreño y generar inversión. Ahora bien, también se habla de una reforma a la Ley General de Electricidad, que entiendo yo con esto también se busca crear las bases para reducir el pliego o la tarifa eléctrica que consume el pueblo salvadoreño. Por supuesto, de hecho todo es un consolidado, es algo que va amarrado, no solo la CEL es parte importante del sector eléctrico, pero no solo se trata de la CEL como generadora o transmisora, sino que también se trata de cimentar las bases para que la CEL tenga la potestad de poder hacer más proyectos desde el brazo del Estado o incentivar más inversión desde el brazo del Estado. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos llegar? Nosotros queremos, no sé tú, pero yo quiero manejar un carro eléctrico de pronto, pues, o sea, yo también ya estoy tenemos que direccionarnos hacia la energía renovable, claro, y a las energías sustentables. Entonces, en este momento el mecanismo que está no nos lleva a migrar a ese paso en donde podamos tener y podamos optar por tener carros eléctricos. ¿A dónde van a estar las electrolineras? ¿Cómo se va a manejar para tener, a dónde vas a cargar el vehículo? Todo esto tenés que crear las herramientas y eso tiene que manejarlo una rectoría, en donde tenemos la CEL como un actor importante dentro del sector eléctrico. Tenemos la Ley General de Electricidad, que tiene que tener reformas, pero reformas que vayan acorde a la visión del gobierno, que es incentivar la industria, incentivar la inversión y que tenga un impacto positivo en el bolsillo de los salvadoreños. Entonces todo esto va amarrado, se está creando el camino para poder decir que El Salvador va a tener una política energética a un corto, mediano y largo plazo, en donde
ya no sucedan estos abusos, en donde haya un mecanismo claro de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llegar. Eso es lo que te dan estas herramientas, esas son las modificaciones que vamos a discutir mañana, de hecho, en la Asamblea Legislativa, con la Comisión de Economía, porque vas amarrado, o sea, tenemos que sembrar esa semilla que vamos a ver los frutos en un corto, mediano y largo plazo, en donde ahí nos vamos a sentar con todos los involucrados, en donde vamos a hacer, qué vamos a hacer todos para darle eso que queremos, independencia a El Salvador en el campo energético, ese sueño de tener, de poder optar por más y que tengamos un crecimiento económico amplio desde algo tan importante como es la energía. Hay muchos en casa que de pronto han de estar preguntando y han de decir, bueno, con estas reformas, ¿cuándo voy a poder experimentar algún cambio en mi factura eléctrica? O ¿cómo va a ser ese proceso para que en el corto, mediano o largo plazo pueda ver que en efecto el recibo mide con una baja? Bueno, ese es el camino que estamos en este momento sembrando. Lastimosamente hay muchos contratos que están del pasado, de la forma en cómo se contrataba la energía en el pasado. No los podemos romper. Mas, sin embargo, toda la inversión nueva que venga, con lo primero que vamos a hacer es incentivar inversión en generación de energía. Vamos a incentivar que haya más demanda de la energía y esto automáticamente, al haber más demanda, al haber más generadores, al haber más actores dentro del sector, con un marco claro, en donde tengan un camino claro, en donde el gobierno construya hacia dónde queremos llegar, esto va a impactar positivamente en los bolsillos de los salvadoreños, porque al haber más oferta, porque vienen más proyectos eólicos, porque vamos a tener más proyectos fotovoltaicos, en donde vamos a tener, incentivar los proyectos que nunca terminaron en los gobiernos anteriores, hoy se están terminando por la buena disposición del gobierno para la inversión privada, como lo es Energía del Pacífico, como terminar el Chaparral, que ya el otro año ya estas dos plantas van a estar generando. Todo esto va a venir en el corto plazo a impactar positivamente en el bolsillo de los salvadoreños. Ya más a largo, más mediano y largo plazo, ya se tiene que construir el mecanismo para que todos tengamos precios asequibles y competitivos para nosotros. Actualmente, ¿de quién depende que baje o suba la electricidad? Me imagino que mucha gente también en casa pregunta eso. No depende de CEL. No depende de la CEL, no depende del gobierno, no depende de ninguno de los actores que estamos dentro de los que estamos de este lado, en donde tenemos que hacer una rectoría y tenemos que responderle al pueblo salvadoreño. No tenemos ese mecanismo para poder responderle al pueblo. Esas herramientas con las pocas que hemos tenido, con lo poco aperturado que con CIGET, que es otro actor más dentro del sector, que ellos han peleado para poder con las herramientas que tenemos, porque no benefician a un actor específico, sino que el trabajo que hacemos en conjunto es tratar de bajar el precio de la energía. Pero realmente a eso hablaba de la independencia del sector energético. Nosotros dependemos de factores externos para el precio de la energía. El petróleo es sumamente volátil. De repente lo ves en un precio muy bajo, bajan los precios de la energía, pero como hay contratos amarrados que estuvieron con ese valor en ese momento del petróleo, no se le traslada al usuario final. Al pueblo salvadoreño, como debería de ser, sino que se mantienen eso y se hace una mezcolanza rara ahí para que tengan esto que te mencionaba de las empresas que hicieron express en los gobiernos anteriores para comprarse y venderse energía entre ellas mismas. No era precisamente aprovechándose de que no tenemos un verdadero cómo establecer el verdadero valor de la energía. No es lo mismo producir energía con una planta fotovoltaica que producir energía con una planta térmica, que producir energía con una planta geotérmica, que con una hidroeléctrica. Y estamos atados y estamos amarrados al precio volátil, que no tenemos ningún tipo de control, como lo es el petróleo. Si el petróleo llega a $300 el barril,
la electricidad va a subir. Claro. Porque y el Estado no va a poder hacer nada. Exactamente, claro. El Estado no puede hacer nada porque no tiene un ente rector que defienda los intereses del pueblo salvadoreño. Por eso entre las reformas se habla de crear este ente, ¿no? Esta entidad que de pronto trate la manera de ordenar el sector. Claramente. De hecho, en El Salvador, tristemente, no tenemos una política energética. No la tenemos y no la podemos construir. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un verdadero ente rector sobre la materia energética en El Salvador. Entonces tenemos que crear ese ente rector. ¿Por qué? Porque es el que tiene que decir hacia dónde vamos, cuál es el objetivo que tenemos como país, hacia dónde queremos llegar, qué tipo de inversión queremos, si queremos atraer mayor inversión en industria, que tenga precios competitivos, que si traemos inversión en industria vamos a tener empleos, si tenemos empleos tenemos nuestra economía mejora. Exactamente. Claro. Y adicionalmente, que es lo primordial, es que nosotros como ciudadanos tengamos un precio de verdad justo por la energía eléctrica. Adicionalmente, hay que reconocerlo y eso es algo que también empujamos fuertemente dentro como reforma dentro de la Ley General de Electricidad, y es que se reconozca a la energía y al sector eléctrico, al servicio eléctrico como un bien público. Actualmente no está así. No está así. ¿Por qué razón? Porque lo hicieron como que si El Salvador tuviera un libre mercado perfecto, en donde el libre mercado perfecto iba a manejarse solo en el sector eléctrico, lo cual no es así. Desde el momento en que la CEL existe, hay que darle la naturaleza de lo que es un servicio público. La CEL es una institución pública, por tal razón, la energía que genera la CEL debe de ser de beneficio público y debe de catalogarse como tal. Un servicio público es como lo que es. O sea, gracias a Dios no lograron contratar la privatización del agua, porque también iba a decir que la privatización del agua no es un servicio público. Es lo mismo en la electricidad, todos tenemos derecho a eso. Obviamente, hay que crear las herramientas para que ese servicio público sea llevado a todos con un orden, con un objetivo específico, de dónde queremos llegar, a dónde estamos en este momento, que es un desastre, es un desorden completo. Se tiene que ordenar, estamos ordenando la casa, y lo primordial para el gobierno del presidente Bukele es la gente, es el pueblo, y por tal razón hay que reconocerlo como tal, un servicio público. Lo estamos haciendo, exactamente. Con esto estamos, insisto, estamos sembrando las bases para poder llegar a eso de decir nosotros tenemos precios competitivos en el sector eléctrico a nivel regional. En este momento somos caros, en este momento somos volátiles. En este momento, por esa razón, es que le compramos la energía a Guatemala, porque ellos sus excesos no lo venden a nosotros. Obviamente, si nosotros fuéramos totalmente autosostenibles con precios asequibles para todo el pueblo salvadoreño, no necesitáramos comprarle a Guatemala. Nosotros tenemos que buscar nuestra independencia energética, no depender de nadie para que nosotros tengamos un mercado en el cual nosotros podamos ofrecer precios para la industria, precios para todos. Por eso es que se ha pedido a la Asamblea Legislativa hacer todas estas reformas, es decir, para ordenar a la institución, que es decir, la CEL, crear obviamente esta entidad también que puede ordenar como todo el sector eléctrico y por supuesto crear las condiciones o las bases para que el pueblo salvadoreño pueda tener energía más barata. Claro, estas herramientas son complementarias. La CEL hay que reconocerla como tal. Es la institución del Estado que genera el 50% de la energía eléctrica, que tiene la transmisión de la energía eléctrica, y hay que reconocerla como lo que es, una empresa del Estado. Por supuesto. El paso número 2 es tocar la Ley General de Electricidad, que no la habían tocado, obviamente, porque vas a tocar intereses económicos de algún sector en específico. Yo no sé a qué sector estaban beneficiando o no en el gobierno anterior, pero con solo el hecho de que ellos crearan empresas para venderse y comprarse ellos mismos estaban beneficiando. Hoy no. Hoy estamos diciendo las reglas claras para todos, el ambiente para inversión claro
para todos. El que quiere invertir en El Salvador, aquí están las reglas. Esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos ofrecer y esto es lo que necesitamos para hacia dónde queremos llegar. Queremos proyectos que nos den emisión cero, queremos más proyectos fotovoltaicos, queremos más proyectos eólicos, queremos incentivar la energía mareomotriz, queremos replicar lo que ya se está haciendo desde CEL, como la planta de biogás, para que tengamos una planta de tratamiento adicionalmente que no ensucie ríos. Puede hacerlo con inversión privada también. Por supuesto, de eso vamos a estar hablando también al regresar de la pausa. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero irme con la siguiente información publicada por el señor presidente de la República, Nayib Bukele, en su red social. Y es que dice el presidente: volvimos a batir nuestro propio récord de vacunaciones. Superamos escuche bien, 100,000 vacunados en un día, pueblo salvadoreño. Vacunados 25 de agosto, 102,028 salvadoreños. Solo en primera dosis, 27,234 y en segunda dosis, 74,794. Dosis aplicadas este día, informa el presidente, únicamente en el megacentro de vacunación del Hospital de Salvador, 22,366. Y dice el presidente: tenemos más de 160 centros y cabinas de vacunación distribuidas por todo el país, 3 autocentros y el megacentro del Hospital El Salvador. El presidente recuerda a toda la población que puede agendar su cita para todas las personas salvadoreños mayores de 12 años en la página www.vacunacioncovid19.gov.sv, y termina con el mensaje que nos genera muchísima esperanza: de esta salimos todos juntos. Pausa, ya venimos. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Alka-Seltzer, especialista en salud digestiva. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Disfruta de la vida. El dolor, déjaselo a Aleve. Aleve alivia el fuerte dolor e inflamación hasta por 12 horas. Científicamente comprobado. Alivialo con Aleve. Si es Bayer, es bueno. Gracias por continuar con nosotros. Un fuerte abrazo para la diáspora que siempre nos están viendo a través de las plataformas de redes sociales. Recuerden que no solo estamos a través de la señal de Canal 10 o Radio El Salvador, sino que estamos también en Twitter, también estamos en vivo en Facebook y por supuesto en YouTube. Así que un fuerte abrazo para la diáspora, los hermanos salvadoreños que siempre están pendientes de esta entrevista. Hoy conversando con el presidente de CEL, Daniel Álvarez, sobre estas reformas históricas, por supuesto, a la ley de CEL, reformas a la Ley General de Electricidad, que por cierto, ya nos decía Daniel que mañana va a asistir a la Comisión de Economía para hablar con los diputados sobre estas reformas a la Ley General de Electricidad. Pero también queremos saber, Daniel, cómo avanza el tema de la generación hidroeléctrica aquí en el país. Entiendo yo que el mes de julio sobrepasaron las proyecciones de generación y esto obviamente fue sumamente importante para ustedes. Y esto me da paso a poderles presentar la siguiente gráfica para que también podamos ir en la misma sintonía y comprender un poco el tema de lo que se nos va a hablar a continuación. Y quiero que vean que es precisamente cómo cerró el mes de julio con las proyecciones de generación. Estas cifras han sido positivas en el mes de julio. Claro, de hecho esto es un orgullo para mí trasladarlo a la población. De hecho hemos tenido esto
generaciones históricas, porque hoy realmente estamos aprovechando el recurso hídrico. La CEL de verdad está haciendo una labor enorme para recuperar todo el tiempo que no le dieron mantenimiento preventivo a las centrales, ahora ya se está haciendo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la generación hidroeléctrica. Vemos que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio ha venido subiendo, bajando, pero en julio subió a 182.72. Claro, ese es el resultado de lo que te estaba comentando. Nosotros venimos y de verdad le estamos dando un mantenimiento preventivo y mantenimientos mayores a las centrales. No podemos dejar de lado que dependemos de esa energía. Y ahora, por esa razón, también viene amarrado a lo que hablábamos anteriormente con la ley de CEL. Queremos que esta buena generación que está teniendo, que tenemos generación récord, pero por lo que te mencionaba de los contratos y el precio del petróleo y todo eso, no se traslada solo en precios, no se traslada eso a una mejor tarifa para la población. Con las nuevas herramientas que vamos a tener, realmente esta producción va a poder trasladarse en beneficio del pueblo salvadoreño, teniendo mejores tarifas eléctricas. Y es un orgullo poder tener, gracias al buen trabajo de la gerencia de las gerencias de CEL, tanto de comercialización como de producción, para obtener estos resultados, por el buen mantenimiento. Hoy realmente los recursos de la CEL se están utilizando para eso, para darle vida a las centrales y poder darle un buen uso al recurso hídrico y un buen uso a nuestro activo, que son las centrales. Ahí estamos viendo, por ejemplo, Central Guajoyo, que queda en Metapán, Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 de septiembre. Lo que usted ve en esa pantalla, lo más oscuro, es lo que se proyectaba. Sin embargo, al ver obviamente en gigawatts hora, en barra gris, es lo que se sobrepasó. Es decir, se generó más de lo que se esperaba. Por supuesto, esto es el buen manejo del recurso hídrico. Sí, tenemos 2 años con una muy buena temporada de lluvia. Este recurso es el que nosotros tenemos que aprovechar, es demasiado valioso, es con lo que generamos energía eléctrica de bajo costo, que eso es lo que se pretende. Aprovechamos ese recurso hídrico, antes era desperdiciado, por eso teníamos tantas inundaciones en el Bajo Lempa, por ejemplo, porque en lugar de aprovechar este recurso para generar energía eléctrica, botaban el agua. Hoy ya no es así, o sea, ya de verdad el agua que pasa por vertedero es porque realmente nuestras máquinas están ya al 100% de su funcionamiento, y es el mínimo de descarga en todas las centrales. Entonces ahora sí el recurso se cuida, el recurso se genera, el recurso se aprovecha, y con el buen mantenimiento de las centrales nosotros tenemos estas cifras récord gracias tanto a la gerencia de comercialización como a la gerencia de producción de la CEL. Claro, es decir, lo que los ha hecho diferentes a ustedes, obviamente con los gobiernos anteriores, es que, y ahí lo dice, han hecho un buen manejo del recurso, han comprado, entiendo yo, también nueva tecnología para operar de forma eficiente y, por supuesto, han hecho mantenimientos preventivos y correctivos. ¿Cuánto invierte CEL en los mantenimientos en estas máquinas? De hecho, acabamos de terminar un mantenimiento de Cerrón Grande, y adicionalmente estamos renovando todo el sistema que se utiliza dentro de las centrales para el manejo de... Es decir, que antes no lo hacían. No lo hacían. De hecho, había mantenimientos que no se daban desde hace 20 años. Y ojo, me podrán decir, pero es que es como un carro, el mantenimiento mayor es cada cierto tiempo. Sí, pero no se lo habían dado desde hace 20 años. Desde cuando lo compraron. Exactamente. Entonces, ese problema lo dimos. Entonces, la CEL ha invertido, solo en Cerrón Grande fueron alrededor de 2 millones. Adicionalmente, todo el sistema, que de hecho se llama el sistema SCADA, para que es el sistema que se ocupa en todas las centrales. Unas tenían modelo 80, como que tuvieran Windows 95 en una, y en otra Windows 2000, en otra Windows XP. Un carro de los 80. Exactamente. Ahora ya no, entonces estamos invirtiendo para modernizar el sistema. Esto es otro $1 millón, eso cuesta, pero todas las centrales van a estar al mismo nivel, ya no solo en el tema mecánico, que eso son las turbinas, eso es tema mecánico, sino que también en el tema de sistemas. Nos vamos a modernizar, vamos a pasar otra vez al siglo XXI, porque las plantas tenían, desde la última que se construyó fue hace 40 años, estaba funcionando con sistemas desde 40 años. Entonces hoy ya no es así, ¿no? Estamos pasando al siguiente nivel, modernizando nuestras plantas, cuidándolas, y ese recurso dure otros 50 años más, pero con un buen mantenimiento,
rutinario, preventivo, no correctivo, porque el correctivo siempre es más caro. Esta vez estamos haciéndolo preventivo y los mantenimientos se dan en el tiempo que debe de ser y modernizando los sistemas para pasar a la siguiente etapa. Antes eran mesas de este tamaño con un botón, ahora ya solo ya puedes utilizar solo una tablet para manejar la central. Eso es parte de la modernización de la CEL y por eso estamos dando adicionalmente a que se nos ha bendecido con un buen invierno, a aprovechar el recurso de la manera más eficiente posible. ¿Qué hacían el dinero antes entonces? Pues por lo visto se silan en Nicaragua, entonces creo yo que para eso lo ocupaban, para tener reservas para poder comprar nacionalidades en otros países. Hoy no, hoy sí se ocupa para lo que es beneficio de la institución del Estado. Cuidar los bienes del Estado no son nuestros. La CEL no es de Daniel, la CEL es del pueblo salvadoreño y hay que cuidarla, porque ese es un recurso que va a estar hoy, mañana y siempre. Daniel no, Daniel termina su periodo y tiene que haber dejado un muy buen trabajo. Y que ahí queden las plantas y que duren otros 50 años más. Claro, también se habla de una nueva central, la quinta central hidroeléctrica, que es el presidente Nayib Bukele la ha bautizado como la 3 de febrero, que entiendo yo también se encuentra ahí en su recta final. La 3 de febrero, después de 11 años, ya orgullosamente, este invierno vamos a aprovechar el agua el 23 de octubre, o sea, ya se habla con fechas, antes se decía, tal vez está, no. Como el presidente lo dijo, es una promesa que habría que cumplirle al pueblo salvadoreño. Orgullosamente el 23 de octubre empezamos a embalsar, ya no va a pasar otro invierno más sin que el chaparral sea chaparral, ya pasa y es 3 de febrero, en donde ya vamos a tener agua para empezar a hacer las pruebas, para empezar a tener la materia prima de una hidroeléctrica, es el agua. Ya no va a pasar otro invierno más. De hecho, hacíamos un chiste hoy con la gente de presupuesto que por mucho tiempo el chaparral ni siquiera lo tomaban en cuenta. Entonces ahora sí hay que tomar en cuenta que va a haber generación el otro año de la 3 de febrero. Ahora ya sí ya hay que incluirla dentro del presupuesto de la CEL, que no solo va a ser gasto, no solo va a ser costo, sino que ya va a generar ingresos el otro año. Esta central hidroeléctrica ya puede ser incluida dentro del presupuesto de la CEL para el otro año. Entonces, realmente estamos cumpliendo esa promesa del presidente Bukele, en donde también estamos trabajando ampliamente, no solo como él lo dijo el día que la visitó y vio el avance que tenía el chaparral en aquel momento y se convirtió en 3 de febrero. También estamos metiéndole a lo social, estamos realizando... Bueno, se ha contratado gente de la zona, ¿no? Por supuesto, sí. En realidad, como repetía, nosotros tenemos que ser un sector que dinamice economía, y una de las razones es darle empleo a la gente que está alrededor. A ver, los trabajos que estamos viendo ahí, por ejemplo, en pantalla, y Daniel, usted nos va a explicar mejor, son para precisamente crear las condiciones, que es lo que te dice el programa de manejo ambiental, que también es verificado por el Ministerio de Medio Ambiente, de cómo debería de quedar de limpio a la hora de embalsar. Claro, de hecho ese es el primer paso que tenemos que hacer para poder empezar a embalsar el 23 de octubre. Estamos terminando esas labores con gente de la misma comunidad, en donde para nosotros la madera de esa tala de árboles para llenar el embalse, para nosotros es un subproducto que no se utiliza. No solo se benefician de trabajo, sino que también tienen ese insumo que es la madera que ellos mismos cortan, adicionalmente al empleo que se les da para dar este servicio a la CEL. No solo tenemos que terminarlo, y adicionalmente ahí tenemos un megavivero en el cual como responsabilidad social también están sembrando. Y es decir, no solo cortan, sino que también refuerzan el doble de lo que cortan. Por supuesto, y ahí tenemos uno de los tantos megaviveros que le dan vida también. Nosotros tenemos que cuidar el recurso hídrico, y una forma de cuidar el recurso hídrico es sembrando más árboles, no solo cortándolos para el embalse. Por supuesto. Daniel, vamos a hacer la última pausa y al regresar también queremos hablar sobre los avances. Ustedes han anunciado esta planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelguate, que también va a permitir sanear un buen porcentaje de agua contaminada que sale del área metropolitana de San Salvador y termina obviamente en el río Acelguate. Quédese con nosotros, ya regresamos. Sin gripe y tos extra fuerte.
Su fórmula multisíntoma combinada con acetaminofén alivia los fuertes síntomas de la gripe y la tos. Toda una guerrera de la gripe con Tapsin Gripe y Tos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Disfruta por primera vez en televisión nacional la liga de ascenso que promete más emociones en nuestro país. 20 equipos, 20 sedes y una afición que verán nacer las estrellas de nuestro fútbol. Deportes Canal 10 y la Segunda División de El Salvador presentan la segunda Torneo Apertura. Sigue de cerca y sé parte de la afición, solo por Canal 10. En el regreso a clases semipresencial opcional, sigamos las medidas de bioseguridad. Cubre nariz y boca con mascarilla siempre, desde que salgas de casa hasta que regreses. Mantén 2 metros de distancia con tus compañeros y no los saludes de beso, mano o abrazo. Lava tus manos durante 30 segundos antes de entrar al aula, después del recreo, antes de comer y si tomas algo prestado. Cuidémonos entre todos. La educación sigue. Ministerio de Educación. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche conversando con el titular de CEL, Daniel Álvarez. Y una de las preguntas también que de pronto tiene el pueblo salvadoreño es cómo avanza la construcción de esta planta de generación eléctrica con biogás en el río Acelhuate y cómo va a beneficiar, por supuesto, a la gente de la zona y a la matriz energética. De hecho, la planta de biogás va avanzando en sus tiempos normales. O sea, ahorita está en la etapa ya del estudio de impacto ambiental. Ya vamos a avanzar en este proyecto. Se están cumpliendo los tiempos como debe de ser. Estamos teniendo acercamiento ya con las comunidades, cuáles van a ser los beneficios que van a tener por haber una planta de esta naturaleza a sus alrededores. Número uno, solo el hecho de limpiar el 70%, de no ensuciar en un 70% más el río Acelhuate es de un gran beneficio para los que viven alrededor. Ya pueden incluso pueden crear sus propios huertos, pueden crear con agua limpia, ya no con agua sucia como lo es en este momento. Realmente, ¿cómo viene a impactar a la matriz energética? Bueno, esto va a ser un proyecto pequeño en generación, pero grande en su naturaleza ambiental, porque su objetivo es que sea sostenible el que haya una planta de tratamiento para las aguas residuales y que genere energía. No es un impacto muy grande en el sector eléctrico de esto, pero más sin embargo es un impacto enorme para el tema ambiental. Es más ambiental que eléctrico. Exactamente. Sí va a beneficiar a muchas familias con energía limpia, alrededor de 210,000 con un consumo más o menos de 100 megavatios horas. Entonces, sí tiene impactos positivos dentro de la matriz eléctrica, pero nuestro mayor objetivo es que se pueda replicar este tipo de plantas en otras ciudades. Aquí lo estamos haciendo en el área metropolitana, pero lo queremos en las ciudades más grandes. Puede replicarse en Santa Ana, puede replicarse en San Miguel. Esto va a ser la primera prueba en donde lo vamos a hacer bien desde el inicio, en donde, como tú lo viste cuando lanzamos la licitación para el diseño, va avanzando el diseño, ya tuve el primer informe de esto, cómo va avanzando. Ya tenemos la licitación del impacto ambiental, ya estamos viendo el tema de la adquisición de las tierras. Ya no vamos a cometer los errores del pasado, lo estamos haciendo bien planificado en el tiempo que tiene que ser exactamente ordenado, porque nosotros queremos un proyecto que se termine, no un proyecto que quede a medias por 11 años. Entonces, lo estamos haciendo así, va avanzando en sus tiempos. Primero Dios, ya el otro año, más o menos en noviembre, estemos lanzando la licitación para la construcción de este proyecto y que pueda trasladar beneficios en año y medio, más o menos, a la población, de que ya se esté ensuciando menos el río Acelhuate. Va encaminado también al plan de agua que el gobierno está incentivando, en donde el manejo de agua, no ha habido manejo de agua en El Salvador. Esto viene a ser parte de eso. Ensuciar menos,
tener energía y que sea autosostenible, que ese es el objetivo primordial, que sean proyectos que perduren en el tiempo. ¿Se puede tener una proyección? Yo sé que de pronto están ahorita en una etapa de diseño y cuando se está en etapa de diseño es bien complicado poder anunciar fechas, pero sí se tiene una proyección de cuándo podría estar ya terminándose de construir. Sí, más o menos la etapa de construcción inicia en noviembre del otro año, como te lo decía, más o menos, ya terminando el estudio de impacto ambiental, terminando el diseño, terminando las licitaciones para la misma construcción, más o menos año y medio. Estaríamos viendo estos resultados a mediados de 2023, más o menos. Claro. A ver, también no solo esto están haciendo en temas ambientales, entiendo yo que también están limpiando toda la ninfa que está en la parte de los embalses. Los hemos visto incluso sumamente activos en redes sociales en ese tema. Claro, o sea, uno de los problemas que tenemos con la ninfa, no solo para las centrales hidroeléctricas, para la generación de energía, sino que también para la movilidad de los habitantes de los alrededores. Entonces, estamos limpiando la ninfa, estamos sembrando alevines, estamos incentivando economía con la siembra de alevines, tenemos la barcaza funcionando para quitar ¿Esto afecta a la generación? Sí, hasta cierto punto sí, porque le quita... es algo sumamente técnico, pero sí afecta hasta cierto punto la generación de energía. Puede quedarse esta planta pasa a las turbinas y nos la puede dañar, entonces hay que mantener limpio el tema del embalse con la ninfa. Y como te repito, no solamente es cuidar la generación y la planta, sino que también tenemos que ver que haya movilidad dentro de los embalses, que no afecte a las comunidades alrededor de los embalses. Que existe una libre navegación. Exactamente. No, adicionalmente, esta planta mata a los peces. Los que viven de la pesca no pueden pescar porque esta planta mata a los peces. Entonces sí estamos en coordinación con medio ambiente para solucionar este problema. Adicionalmente, cuando ya quitamos esto, venimos y, como te repito, sembramos los alevines para que tengan los pescadores otro medio más de subsistencia. Esto lo estamos haciendo desde la Gerencia de Desarrollo Social. No solo ambiental, también de desarrollo social, porque tiene que ver con las comunidades. A ver, entiendo también que ahí están transformando la vida, sobre todo en la zona del Bajo Lempa. Hemos visto también que le están apostando a los jóvenes, los hemos visto sumamente comprometidos con el tema de fútbol playa y de hecho también han sido un apoyo estratégico aquí en Canal 10 con el tema de toda esta liga de fútbol playa. De hecho sí, y eso es algo... orgullosamente que nosotros teníamos el Bajo Lempa es una deuda histórica, ¿no? De la CEL, del gobierno, siempre se inundaba, siempre era gente olvidada, les hicieron, gracias a Dios, funcionaron como hospitales durante la pandemia, pero le hicieron gastaron el dinero en dos albergues que nunca utilizaron como albergue, lejanos a toda esta gente, no creaban las condiciones, era triste ir al Bajo Lempa y que ni siquiera los lugares que lo ocupaban como albergue dentro del Bajo Lempa tuvieran ventanas, o sea, un albergue contra la lluvia no tenía ventanas. Nosotros hemos ido y respondido a esa necesidad del Bajo Lempa, en donde hemos apoyado a toda la comunidad, tanto Tecoluca como a Jiquilisco. Creamos no solo en el tema de prevención de inundaciones, sino que también adicionalmente más viniendo y apoyando a la juventud. Tenemos que en conjunto con el INDES tuvimos la iniciativa del fútbol playa, en donde... Que nunca se había visto, por cierto, en el Bajo Lempa. No, para nada. Te repito, era una deuda histórica en donde tenían a esta gente olvidada, en donde no te digo, pues cuando llegas al Bajo Lempa y veías los albergues, porque eso no se podía catalogar como albergue porque ni siquiera tenían ventana. Entonces ahora sí estamos respondiendo a la necesidad del Bajo Lempa. Tenemos también el tema para cuando las descargas, la alerta temprana, hay la coordinación. En exactamente, la coordinación con Protección Civil, la coordinación con el Ministerio de Gobernación por medio de los gobernadores. O sea, hay un andamiaje de todo el gobierno para pagarle esa deuda histórica del gobierno del Bajo Lempa, en donde le afectó muchísimo la vida por no cuidarlos, cuando ese es el trabajo del gobierno, cuidar a nuestro pueblo. Entonces, como te contaba con el tema de
los muchachos que con fútbol playa. De hecho, uno de los muchachos a los que les dimos uniformes, a los que apadrinamos dentro del Bajo Lempa, tuvo la oportunidad de ir a Rusia, fue seleccionado, exactamente, fue seleccionado para ir al Mundial de Fútbol Playa en Rusia. Y realmente esto fue un esfuerzo en conjunto. La CEL no es muy conocedora del tema de deportes, pero con el apoyo del presidente del INDES, pudimos... Que son expertos, obviamente. Ellos son los expertos en el deporte. Ellos nos apoyaron muchísimo para poder crear esos equipos dentro del Bajo Lempa, que participaran en el torneo nacional que hubo. De hecho, se llamó Copa CEL. Sí. Y aquí la estuvimos transmitiendo, por cierto, en Canal 10. Sí, tal cual. Valga tu comercial. Apoyamos a estos muchachos con el apoyo del INDES, valga la redundancia. Y esto le cambia la vida a los jóvenes. No solo se trata, para eso son los recursos del Estado, para cambiarle la vida al pueblo salvadoreño. Imagínate tú lo que significa para alguien poder ir a conocer Rusia, claro, y representar a El Salvador allá. ¿Por primera vez? Exactamente, por primera vez para él, en donde tal vez si no hubiera llegado el gobierno del presidente Bukele, nunca hubiera podido tener esta oportunidad el muchacho. Eso es para lo que nosotros trabajamos, ese es el mandato de él, que le cambiemos la vida a la gente. Imagínate la historia que puede contar este muchacho, claro, gracias a ese esfuerzo que se hace desde la Gerencia de Desarrollo Social de la CEL. Insisto, es un cambio de vida completo. Exactamente, y eso es sumamente satisfactorio. Ver cómo estos muchachos tienen oportunidades diferentes. Insisto, para eso son los recursos del Estado, no para andar viajando o comprando nacionalidades en otros países. Para eso sirven los recursos del Estado. Listo. Daniel, son las 9 de la noche ya. Ha sido un gusto poder conversar con usted y sobre todo que le cuente a nuestra audiencia, el pueblo salvadoreño, que todos los días está pendiente de esta entrevista, cómo avanza todo el trabajo de CEL y por supuesto la apuesta que tiene sobre nuevos proyectos, el compromiso de poder transformar el sector energético del país y por supuesto cómo transforma la vida de las personas a través de sus programas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Armando. Un gusto. Gracias también al pueblo salvadoreño por la sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana cuando sea jueves 26 de agosto de 2021. Quiero despedirme con el siguiente tuit. Es información que usted debe conocer y ya se lo veníamos diciendo. Una noticia positiva que ha dado a conocer el señor presidente de la República. Volvimos a batir nuestro propio récord de vacunaciones. Dice el presidente que hemos superado los 100,000 vacunados en un solo día, pueblo salvadoreño. Vacunados este 25 de agosto, lo decíamos, 102,028 salvadoreños, solo en primera dosis 27,234 y segunda dosis 74,794. Las dosis aplicadas este día únicamente en el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador, 22,366 salvadoreños, y siempre el presidente le recuerda de hacer su cita. Recuerde que de esta salimos todos juntos. Existen más de 160 centros y cabinas de vacunación distribuidas en todo el país, 3 autocentros y el megacentro del Hospital El Salvador. Con esta información nos despedimos, pueblo salvadoreño. Buenas noches. Descanse. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta, la familia que amamos, la libertad que nos defiende, la religión que nos consuela. Tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. Chisporrotean los yunques. Surgen la belleza del arte. Patria, en tu lengua armoniosa pedimos a la providencia que te ampare. Que abre nuestras almas al resplandor del cielo. Grabe en ella dulce afecto al maestro y a la escuela. Y infunda tu santo amor. Patria, tu historia, blasón de héroes y mártires. Reseña virtudes y anhelos. Tu reverencia es el acta que consagró la soberanía nacional. Y marcas la senda florida en que la justicia y la libertad nos lleven hacia Dios.
para ti, el sol vivificante de nuestras glorias, los himnos del patriotismo, los laureles de los héroes. Mupan, Nexan, Tamatagik, Textechan, Juan, Nusehuawin, Ipan, Muxuntegu, Ipan, Degeman, Paniguelis.